Video 1. Bueno, mi nombre es Lucía Juárez, fui alumna de la escuela de promoción 95, ya hace tiempo ya. Y Paula me contactó para que hablara un poco sobre las fuentes de la escuela, considerando de que la acababan de restaurar. Mi relación con esta fuente tiene que ver no solo con que he sido alumna de la escuela y tengo esa memoria de haber pasado, de haber jugado alrededor, de sentarme a charlar con mis amigas, mis compañeras de la escuela ahí alrededor de la fuente, pero también yo he usado la fuente como un pequeño caso de estudio cuando hice mi tesis de doctorado aquí en Edimburgo, donde vivo ahora. Entonces, bueno, ya quería que cuente un poco sobre el caso de la escuela, lo que sé un poco de la historia de ella, una pequeña reseña nomás, y hablar un poco también sobre su valor histórico patrimonial. Bueno, mi tesis de doctorado, bueno, primero decir que yo soy arquitecta de la Facultad de Tucumán. Hice unos estudios de conservación, un máster en conservación de patrimonio en España, y después hice el doctorado en Historia de la Arquitectura aquí en Edimburgo. La tesis trata diferentes temas, como tres grandes temas. Un tema es el imperialismo informal, que tiene que ver con la influencia del Imperio Británico en Argentina, sus relaciones comerciales, en la que he trabajado un poco el tema de la importación del hierro británico en Argentina, y después he desarrollado algunos casos de estudios o ejemplos en el cual he usado las fuentes de la escuela. Mi interés igual empezó un poquito antes por la fuente, cuando un arquitecto que es amigo y que trabaja en la Municipalidad de Tucumán, Marcelo Beccari, estaban viendo de restaurar la fuente que está en la Plaza Independencia. Entonces él quería saber un poco más, ya que yo vivía en Gran Bretaña, sobre el origen de esta fuente. En el caso de la Plaza Independencia, tiene un sello que dice Andrew Handyside, que es la fundidora que ha realizado esta fuente. En el caso de la escuela, hizo falta hacer un poco más de investigación para descubrir que era del mismo origen. Hacía un poco falta más de investigar porque no tenía este sello. No sé si cuando han estado restaurando la fuente han podido ver si estaba a veces no es visible, pero está en otros lados de la fuente, pero para nosotros no era visible, entonces tuve que hacer un poco más de investigación y descubrimos a través de catálogos antiguos que la fuente pertenecía o había estado hecha por la misma fábrica. Esta fábrica, la fundidora de Andrew Handyside, para mí tenía un interés especial porque, si bien estaba ubicada en Inglaterra, en la ciudad de Derby, Andrew Handyside, quien fundó, el dueño, digamos, de esta empresa, era escocés, que nació en Edimburgo, que es donde yo vivo ahora. Entonces, para mí tenía un poco de influencia escocesa, que es lo que había intentado desarrollar un poco más en profundidad en mi tesis. Sin embargo, la fundición está localizada en Inglaterra. Con esto quisiera aclarar que a veces es un poco confuso, porque nosotros todavía en Argentina nos referimos a los ingleses como sinónimo o a Inglaterra como sinónimo de Gran Bretaña, cuando en realidad Gran Bretaña está formado por 4 diferentes naciones, que son Inglaterra, Gales, una parte de Irlanda y Escocia. Y estos países, digamos, o naciones, han tenido diferentes influencias dentro del Imperio Británico. Entonces yo quería hacer
como un especial hincapié en la influencia escocesa. Como cuando uno empieza una investigación, o quizás a veces solo por curiosidad, hay ciertas preguntas como básicas que uno se hace. Pensando en la fuente de la escuela, una de las primeras preguntas es ¿de qué está hecha? La fuente está hecha de hierro fundido, que es este material que permitía trabajar a través de moldes, con lo cual permitía una fabricación en serie. Por eso existe la misma fuente en otros lugares del mundo, que después voy a comentar un poquito sobre eso también. Pero era un material que era resistente, que era decorativo y que permitía una gran cantidad de usos. Se podía hacer columnas, se podían hacer fuentes, se podían hacer máquinas, servía para muchísimas cosas y era muy común en el siglo XIX, que es cuando llega la fuente a la escuela. Entonces, hasta ahora vamos contestando, por ejemplo, de qué está hecha y quién la hizo. Ya sabemos que la hizo Andrew Handyside. La fuente se hizo alrededor de 1870, pero además de cuándo se hizo, lo que a mí más me importaba averiguar era cómo llega esa fuente a la Escuela Sarmiento. Para mí es un elemento muy importante porque es de los pocos que conectan a la escuela con el propio presidente Sarmiento. Cuando la fuente llega a la escuela era cuando Sarmiento era presidente. Él había viajado a Europa, estaba muy al tanto, digamos, de los avances tecnológicos que había allá. Y por esa época, o sea, un poquito antes de que llegue la fuente a la escuela, hubo grandes epidemias, murió mucha gente, especialmente en Buenos Aires. Entonces Buenos Aires estaba planificando su plan sanitario con la intención de tener agua potable para la ciudad. Eso todavía no era posible en Tucumán. Pero Sarmiento, que había tenido la posibilidad de ir a algunas, lo que se llamaba exposiciones internacionales, eran como ferias o exposiciones donde se exhibían elementos que estaban de moda, pero principalmente porque representaban un avance tecnológico, significaban la modernidad a la que Argentina aspiraba. Entonces, Sarmiento, que estaba al tanto de todo esto, quería tener eso en Argentina. Entonces, es el primero que promueve que se haga una exposición, que en este caso toma lugar en Córdoba en 1871, para poder mostrar estos avances que había en otro lado, pero también para promocionar productos argentinos. Entonces, para eso se hace esta exposición y se invita a participar gente del exterior. Estas invitaciones llegan a Escocia, a Inglaterra y a otros lugares de Gran Bretaña, en los que ellos pensaban enviar cosas que obviamente iban primero por barco y después llegaban a Córdoba a través del ferrocarril, que también estaba manejado por los británicos, pero que llegaba a esta red ferroviaria que era muy nueva, pero que iba a servir para promocionar esta exposición, que era tan importante. En esta exposición, Handyside manda varias fuentes de diferentes modelos. Una de ellas es como la que está en la Plaza Independencia ahora, que antes en realidad había dos, y la de la Escuela Sarmiento. Cabe destacar que Córdoba todavía no tenía un sistema de agua corriente,
como tenemos ahora y estamos tan acostumbrados a tener. Entonces realiza una red especial de agua para poder darle agua a las fuentes y así puede mostrar su funcionamiento total. Las fuentes grandes, como la que está en la Plaza Independencia, se ubicaron en el exterior del predio de esta exposición, pero la fuente que está ahora en la Escuela Sarmiento formaba parte del stand, digamos, de los británicos en su parte central. En el hall era un elemento muy especial y decorativo que se usó durante esta exposición. Cuando la exposición cierra, hacen como un remate y la Municipalidad de Tucumán compra, bueno, o el gobierno de Tucumán compra las dos fuentes de Handyside más grandes para ubicar después en las plazas y la chiquitita, la más chiquitita, que es la que se usa en la Escuela Sarmiento. Esta fuente que está en la Escuela Sarmiento, en ese momento no era la Escuela Sarmiento, no se llamaba así, era la Escuela Nacional y tenía como objetivo formar uno de los principales jardines botánicos de la provincia. El tema de poder tener una fuente con agua, bueno, era un elemento de mucho orgullo. Sin embargo, de nuevo, en Tucumán no había una red potable y la fuente no podía, si no se hacía una instalación especial para que funcionara, mostrar cómo funcionaba con el agua. Las fuentes en esa época eran no solamente un elemento muy, muy preciado, de lujo. Nosotros en Argentina no fabricábamos este tipo de elementos, eran una gran novedad, pero tenían un gran simbolismo porque representaban la pureza, esta nueva idea de sanidad, pero también la modernidad a la que Argentina aspiraba. Entonces ese simbolismo, lo que significaba, es lo que nos ayuda un poco a entender por qué vale la pena conservar estos elementos. Por lo que les cuento, quizás para mí es fácil ver que tiene un valor histórico. Pero cuando nosotros decimos, bueno, un valor patrimonial, ¿qué es lo que realmente significa? En realidad, patrimonio significa que es algo que nosotros hemos heredado del pasado. Estos elementos son importantes porque suelen conectar el pasado, el presente y el futuro. Hay pocos elementos, digamos, en la vida de hoy que se puedan conservar y que tengan este vínculo tan importante entre nuestros antepasados, nosotros y, bueno, quizás nuestros hijos también. Yo a veces pienso, por ejemplo, quizás les cuesta entender a las alumnas si no han visto, pero quizás las maestras que han visto Volver al Futuro, por ejemplo, es como un elemento que sirve de referencia para ubicarnos donde estamos, ¿no? A veces esa referencia es como histórica, es geográfica, tiene mucho contenido y tiene un gran simbolismo. No solamente porque en este caso la fuente puede mostrar o puede simbolizar no solamente esa idea de modernidad, lo que se esperaba en esa época, es un elemento que, como un testigo de la historia de la escuela, que ha pasado por tantas cosas en tanto tiempo, como que si pudieran hablar o como si pudiera, o la historia que tiene el San Antonio, son elementos que han estado ahí y han formado parte de nuestra memoria mientras íbamos a la escuela y cuando dejamos de estar. Yo sigo pensando en esa fuente, me sigo acordando del San Antonio, tengo muchas historias que contar en las que estos elementos forman parte de mi imaginario y de mis recuerdos. Tienen valor no solamente para la escuela, sino a veces, como en este caso, tienen un valor que va más allá de la escuela. Tiene un valor para la provincia, tiene un valor para Argentina y si uno se pone a ver, a veces incluso tiene un valor internacional porque eran elementos que
así como eran importantes para Argentina en ese momento, fueron importantes en todos lados. Se fabricaban en Gran Bretaña, pero se mandaban por barco a diferentes lugares del mundo que buscaban o que aspiraban a esos mismos objetivos de higiene y de modernidad. Por eso son elementos súper valiosos que son importantes conservarlos y mantenerlos. Ahora tenemos la suerte de que se haya restaurado hace poco y espero que pueda acompañar a las argentinas por mucho tiempo.